que nos afectan, pero sepamos, hermanos amados, que nos necesitamos unos a otros a través de la oración. Y esta tarde, mis amados hermanos, de la oración, el Señor nos habla en su palabra en el Evangelio de Marcos. Los invito a abrir sus Biblias. El capítulo de Marcos, capítulo 7, versículos 31 al 37. Marcos, capítulo 7, versículos 31 al 37. Dice así la palabra del Señor. Volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Y le trajeron a un sordo y tartamudo, y le rogaron que pusiera la mano encima. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él, y escupiendo tocó su lengua. Y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo, Éfata, es decir, sea abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua, y hablaba bien. Y les mandó que no dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Y en gran manera se maravillaban diciendo, bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Que se nos bendiga la lectura de su santa palabra. Los invito a orar, amados hermanos. Padre bueno, Señor amado, damos gracias, Señor, por este tiempo que nos permite estar reunidos, Señor, como iglesia, Señor, a través de este medio. Pido, Señor amado, por las vidas de mis hermanas, de mis hermanos, Señor. Te pedimos, Señor amado, el cuidado de nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo especial que usted nos da para poder estar congregados, Señor, para poder escuchar su palabra, para poder leerla y guardarla, Señor. Por eso, Señor amado, le pido el mayor de los cuidados, la mayor de las prudencias, Señor, porque su palabra justa, santa y buena que se entrega a su pueblo. Limpia mi corazón, mi mente, Señor, mis labios, Señor. Como el profeta dice, labios de hombre pecador, labios inmundos, Señor, porque es tu palabra justa, santa y buena que es entregada a su pueblo. Gracias, Señor, bueno, por este tiempo, porque tú nos permites, Señor, acercarnos a ti confiadamente, Señor, sabiendo que tú estás obrando en el corazón y en la vida de cada uno de nosotros. Gracias, Señor amado. En el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mis amados hermanos y amadas hermanas, esta tarde el Señor nos permite la lectura de su Evangelio a través de este diálogo que hemos hablado, que establece Marcos con el oyente. Es un lenguaje directo, es un lenguaje sin mayores formalidades, es un lenguaje claro que nos va hablando en esta tarde de la misericordia y la compasión de nuestro Señor. Vemos como el Señor, veíamos la semana pasada, que el Señor se levantó y dirigió su ministerio hacia la zona norte occidental de Israel, hacia las ciudades de Tiro y Sidón. Veíamos cómo el Señor nos muestra que eran ciudades que estaban, que a través de la palabra nos dicen que eran ciudades que estaban llamadas por el Señor incluso a ser destruidas por su pecado. Eran ciudades que eran orgullosas, vanagloriosas por su progreso económico y que también eran ciudades idólatras. Pero allá fue el Señor a llevar la palabra, a llevar el Evangelio, a llevar su enseñanza, su doctrina. Y ahí fue donde nos muestra el milagro de la mujer sirofenicia, que era griega de nacimiento, pero su nacionalidad también era de una mujer que era de una mujer de la ciudad de las Fenicias. Vemos cómo esta mujer tenía una hija que estaba poseída por un demonio. Vemos cómo el Señor obró sobre la vida de esa niña, que fue la petición, la fe de esta mujer la que lo llevó ante el Señor. Y esta palabra nos muestra que el Señor, y nos enseña que el Señor va incluso a lugares más extraños para nosotros, lugares que son peligrosos para nosotros. Es ahí donde también el Señor obra. Es ahí donde el Señor también llega a su palabra, donde el Señor transforma los corazones y las vidas.
Así también nos muestra este pasaje que esta tarde hemos leído, cómo el Señor, saliendo de la zona de Tiro y Sidón, vuelve sus pasos hacia la zona de Galilea, hacia el interior de Israel. Pero pasa por un lugar que es Decápolis. Dice, volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Hace unos meses atrás, el Señor nos permitió leer su palabra y pudimos ver cómo el Señor había obrado sobre la vida de un hombre poseído por demonios. El demonio ganadero, ¿se acuerdan ustedes en capítulo 5 de Marcos? Él precisamente se encontraba en la región de los gadaneros, que formaba parte de lo que podemos llamar Decápolis. Es ahí donde el Señor obró en la vida y este hombre llevó la palabra precisamente hacia ciudades alejadas del pueblo de Israel. Eran ciudades romanas. Decápolis significa 10 ciudades. Era un circuito de ciudades. No nos imaginemos unas grandes ciudades, pero sí eran ciudades comerciales y fortificaciones romanas. Y Decápolis es el lugar donde veíamos nosotros en el capítulo 5:20 de Marcos, y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Esta tarde el Señor nos dice que él vuelve el Señor a la región de Decápolis, donde había estado Legión, este hombre poseído por el demonio. Pero ahora los hombres de esa zona, en lugar de huir del Señor, de decirle que se vaya, se recuerda el capítulo 5, que nos dice que los hombres pidieron al Señor que se alejara, que en el 5:17 le rogaron que se fuera de sus entornos. Ahora el Señor vuelve a esa zona y nos muestra una situación distinta. En este momento estos hombres le traen un sordo y tartamudo. Sordo significa que no puede oír, y tartamudo significa que tienen la capacidad para poder hablar en forma rápida, en forma precisa. Y repiten, sabemos los tartamudos son personas que cuando hablan, repiten las palabras, las sílabas, y por lo tanto cuesta mucho poder comunicarse con ellos. Esos hombres, en comparación al capítulo 5, que le pidieron al Señor que se alejara de sus entornos, dice ahora que le trajeron a este sordo y tartamudo y le rogaron que pusiera la mano encima, de este hombre para que pudiera ser sanado. La situación cobra un giro muy especial. Dice el Señor versículo 33 de este capítulo 7, que Él lo tomó aparte de la gente, es decir, lo apartó. No era un milagro que Él quisiera que fuera público, en el sentido que todos vieran, sino que la apartó, y dice que metió los dedos en la oreja de él y escupiendo tocó su lengua. Podemos pensar aquí que varias cosas. En primer lugar, que el Señor, al meter los dedos en la oreja de ese hombre, tocó sus tímpanos, y el escupir el Señor lo hizo sobre sus dedos. Muchos piensan que al tocar los dedos, el Señor con sus dedos escupió, pero no en una forma grosera, no en una forma de asco, de hastío de haberlo hecho como algo sanitario, poco sanitario, sino que el Señor, escupiendo sus dedos, tocó su lengua con sus dedos, con los dedos del Señor, con la saliva santa del Señor. Y al hacerlo, dice la palabra, el Señor gimió. Gemir es un verbo, significa levantó con mucho dolor, con mucha preocupación, con mucha compasión, mirando a los cielos, al Padre, y clamó por ese hombre sordo y tartamudo. Es así como relata la palabra, que al momento el Señor le dice éfata, que es una palabra que significa sé abierto. Estamos hablando de un sordo y tartamudo. No estamos hablando de un hombre ciego, pero aquí la referencia es clara y se explica inmediatamente por Marcos. Al momento dice, fueron abiertos sus oídos, como si hubieran estado tapados. Y de esta manera también
agrega que se desató la ligadura de su lengua. Esa lengua que estaba trabada, ahora se abre y puede hablar correctamente. Y hablaba bien, dice Marcos, hablaba bien en el relato del apóstol Pedro hablando a Marcos. Él hablaba bien. Tiene que ser muy sorpresivo esta forma para que este milagro que nos relata Pedro. Me imagino yo abriendo sus ojos cuando él expresaba lo que estaba ocurriendo. Él hablaba bien. Es eso lo que él le llamó poderosamente la atención. Cuando nosotros hablamos algo y nos sorprende, abrimos nuestros ojos, como dando mayor énfasis a lo que está ocurriendo. A mí, perdón el paréntesis, me encanta cuando mi esposa relata cosas porque yo la miro y abre sus ojitos así, que los tiene más chiquititos que otras personas, pero lo abre así de tal manera que uno sabe que está poniendo mucho énfasis en lo que está relatando. Aquí Pedro, cierre paréntesis, es algo muy personal. Ahora Pedro dice, sé abierto. Y los ojos, dice, se le abrieron y hablaba bien. Es eso lo que marca la impresión de Pedro, la impresión que Marcos, guiado por el Espíritu Santo, nos relata. Y le manda, dice el Señor, que no dijese nada a nadie. Pero agrega que cada vez que él mandaba eso, tanto más y más lo divulgaban. Era necesario dar a conocer el mensaje, era necesario dar a conocer el milagro que había ocurrido ese día. Cómo el Señor había tocado sus orejas con sus dedos, había escupido en sus dedos, había tocado la lengua de ese hombre, habían sido abiertos los oídos y la ligadura de su lengua se había desatado y hablaba bien. En gran manera, dice el Señor la palabra, que se maravillaban de escuchar este milagro y agregaban, bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Mis amados hermanos, no porque el Señor tuviera vergüenza de que fueran conocidos sus milagros. El Señor quiere darnos a entender que Él es el importante, no el milagro por sí solo. Pero la fuerza del Señor no se puede callar. Y aquí nos habla de un hombre sordo. Sordo hemos dicho aquel que no puede escuchar. Tartamudo hemos dicho que aquel que queriendo hablar bien no lo puede hacer. Y el Señor es el que le abre los oídos. El Señor es el que permite que se hable bien. No estoy diciendo o mirando con menosprecio a personas que están enfermas, sino que esta tarde, mis amados hermanos, los invito a tener una mirada espiritual de las cosas. Usted, yo, sin Cristo, somos sordos. No escuchamos, no oímos. Puede ser que incluso sabemos algo de Cristo, pero sin tener el encuentro personal con el Señor, no hablamos bien del Señor. Se nos puede entender con dificultad. El Señor aquí nos muestra que a los que Él aparta, son sordos y tartamudos. Usted y yo, sin Cristo, somos sordos y tartamudos. Quizás usted nunca ha escuchado del Señor o nunca oyó del Señor, pero ha sido el Señor quien lo apartó. Ha sido el Señor quien lo apartó de la gente, lo toma y nos aparta. Y toca con sus dedos santos, nuestros oídos. La fe viene por el oír. Y podemos escuchar y son abiertos nuestros oídos, es abierto nuestro entendimiento. Como el apóstol Pablo ha dicho, son abiertos nuestros ojos espirituales. Y podemos ver espiritualmente. Y también podemos escuchar espiritualmente. Porque es el Señor el que está tocando nuestros oídos, nuestra alma, nuestro entendimiento espiritual de las cosas. También puede ser que usted, habiendo escuchado del Señor, ha escuchado mal y habla mal del Señor. No es que está hablando groserías del Señor, sino que no se sabe dar a explicar. Y muchas veces hay confusión en nuestras palabras.
pero es nuevamente el Espíritu Santo, es el Señor Jesucristo, quien toca nuestra lengua y nos hace hablar correctamente. En el Evangelio, en el libro de Hechos, mejor dicho, en el capítulo 5, nos dice que los apóstoles cuando entregaban la palabra, nos dice el capítulo 4, versículo 29, y voy a leerlo del 29 al 31, capítulos 4, versículos 29 al 31. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Hablar con denuedo significa hablar con fuerza, hablar claramente. No significa gritar, no significa saltar, no significa alardear. Significa hablar claramente, en forma clara y precisa del obrar del Espíritu Santo, del obrar del Evangelio, del obrar de Jesucristo en nuestras vidas. Es hablar con denuedo la palabra de Dios. Y la palabra de Dios son los Evangelios, es el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Apocalipsis. Es hablar fuertemente y claramente del Evangelio. Es hablar de Dios, es hablar de la doctrina del perdón del arrepentimiento y del perdón de los pecados, es hablar del milagro de nuestro Señor Jesucristo, es hablar de su ministerio, es hablar de su amor, el amor de Dios por nosotros. Y esta tarde nos habla nuevamente de la compasión del Señor por un sordo y tartamudo. Mi amado hermano, delante les dije una idea. Yo no voy a hablar mal de un sordo ni de un tartamudo, no me corresponde ni quisiera hacerlo. Pero usted y yo, sin Cristo, somos mudos. Usted y yo, sin Cristo, somos sordos. Sin Cristo, somos tartamudos. Porque podemos saber muchas cosas teóricas. Podemos saber muchas cosas en nuestras vidas. Pero si usted ni yo tenemos el encuentro personal con el Salvador, el encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo, usted es un tartamudo en la vida. Puede hablar muchas veces de Dios, puede hablar de las maravillas de Dios, pero nunca va a poder hablar de lo que significa el poder transformador de nuestro Señor Jesucristo, quien por su obra, por el sacrificio en la cruz, que murió por mis pecados, ha limpiado mi alma y me permite el camino a la vida eterna. Podemos saber mucha historia, podemos saber mucha teoría, pero si usted no ha tenido el encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo, de arrepentimiento y de perdón de los pecados, usted es un tartamudo espiritual. Si usted nunca ha escuchado del Señor, nunca ha oído del Señor, o ha escuchado muy mal del Señor, usted es un sordo espiritual. Llevemos muchos sordos y tartamudos en la vida. Y sin Cristo somos sordos y tartamudos en nuestro andar en la vida. Pero es Cristo, con su amor, tal como lo hizo ese día, con ese sordo y tartamudo que tocó los oídos, que metió los dedos en las orejas de ese hombre, que escupió su dedo santo y que tocó su lengua. Es Cristo el que te permite hablar de Él con denuedo, con fuerza, con claridad. Y no solamente son hombres especiales. Lo único especial de poder hablar de Cristo es que Cristo ha obrado en tu vida. Y tenemos nosotros esa responsabilidad, tal como ese hombre, de mostrar el Evangelio, cómo Cristo limpió mis oídos, cómo Cristo abrió mis oídos, cómo Cristo destrabó mi lengua y me permite hablar de Él, de la salvación que es en Cristo Jesús. No existe otro camino, no existe otra verdad, no existe otro entendimiento de que Cristo murió por mis pecados y que con la sangre derramada en la cruz yo soy salvo, porque Él ha lavado mi alma y ha puesto ya colocado en la cruz, en el madero ignominioso de la cruz,
la condena, el decreto de muerte que pesaba sobre usted y sobre mí. Sin Cristo, usted y yo estamos muertos en delitos y pecados. Somos muertos espirituales. Sin Cristo somos mudos, somos sordos. Sin Cristo somos tartamudos, somos mudos. Sin Cristo no tenemos visión espiritual verdadera. Mucha gente se confunde hoy en día con enseñanzas orientales, con búsqueda del alma, hablan de volver a resucitar, de volver a encarnarse y otras cosas más, del tarot, de las cartas, de la numerología y tantas cosas que son idolatría, que son insolencia frente a Dios. El mundo es un mundo que necesita de Cristo. Es un mundo donde hay mucha espiritualidad perdida. Hay espiritualidad satánica. Hay espiritualidad distorsionada de lo que es el Señor. Por eso el Señor esta tarde habla en nuestras vidas. Y tal como ese sordo, ese tartamudo, fueron abiertos sus oídos, pudo hablar sin tener esa traba en su lengua, así también el Señor nos invita a que lo miremos a Él y nos ponemos frente al Señor. Señor, soy sordo. Señor, soy tartamudo. Señor, abre mis oídos. Señor, destraba mi lengua para que hable de ti, Señor, para que te escuche, Señor, con mejor forma, Señor. No en la forma que a mí se me ocurre, ni en la que yo creo y pienso que es así, sino en la que tú, Señor, nos muestras a través de tu palabra. Gracias, Señor amado, por este tiempo que usted nos da para escuchar su palabra, para poder decir gracias, Señor, y poder contar a otros cómo el Señor ha obrado en mi vida, cómo el Señor ha obrado en tu vida, mi amada hermana, cómo el Señor ha obrado en tu vida, mi amado hermano. Y sabemos que ese es el Señor Jesucristo, el que está en medio nuestro. Y sabemos que es el Señor Jesucristo el que le ha hecho todo bien. Bien lo ha hecho todo. Y sabemos que es el Señor el que hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Es el mismo Jesucristo que abrió esos oídos. Es el mismo Jesucristo que destrabó esa lengua, el que esta tarde está hablando a tu vida. Ese mismo Jesucristo compasivo y misericordioso con ese hombre. Ese mismo Jesucristo compasivo con esa mujer sirofenicia, con su hija. Es el mismo Jesucristo que sanó a los enfermos, que expulsó demonios. Es el mismo Jesucristo que resucitó a la hija Jairo, que limpió el alma de Legión. Es el mismo Jesucristo que nos enseña día a día que lo miremos a Él. Es el mismo Jesucristo que esta tarde te está hablando a ti, amado hermano, y a ti, amada hermana, a que le miremos a Él. Pide al Señor que abra tu entendimiento. Pide al Señor que limpie tu alma. Entra, Señor, en mi corazón y en mi vida. Destapa mis oídos, abre mis oídos, Señor, para escucharte mejor, Señor, para escuchar tu buena voluntad, Señor, para poder honrar y alabarte, Señor, en todo momento. Destraba mi lengua, Señor, para hablar como hacían los apóstoles y nos dice la palabra en Hechos. Hablaban con denuedo, con fuerza, con la seguridad y la certeza que es la palabra tuya la que estamos entregando, Señor, y no ideas de hombre. Gracias, Señor amado, por tu palabra esta tarde. Gracias, Señor amado, porque nos da la posibilidad de leerla, de poder escucharla, Señor, y poder guardarla en nuestro corazón. Padre bueno, te pedimos para que tú prepares a tu iglesia, Señor, para hablar, Señor, para escuchar, para ser sensibles, Señor, a tu enseñanza. Gracias, Padre amado, por este tiempo que usted nos da. Gracias, Señor amado. En el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amados hermanos, amadas hermanas, les invito a tener un momento de oración. Padre bueno, Señor amado, gracias, Señor, por su palabra. Gracias, Señor, porque ella nos habla del amor y la misericordia y la compasión suya hacia nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque tú estás abriendo nuestros oídos. Y estoy cierto, Señor, que esta tarde tú has abierto nuestros oídos, Señor,
Estás limpiando nuestros corazones, Señor. Estás destrabando nuestra lengua, Señor. Estás dándonos la posibilidad hermosa de enseñar a otros, de llevar el Evangelio y dar testimonio de ti, Señor amado, en nuestras vidas. Te pido, Señor amado, por cada hermana, por cada hermano, Señor, por los testimonios que hemos escuchado, Señor, por las peticiones que se han levantado, Señor, por esa pequeñita, Señor, que está sufriendo, por esa familia, Señor, por mi hermana, Señor. Dale fortaleza, Señor amado, a cada uno de nosotros, aquellas que están guardadas en nuestro corazón, Señor amado. Te pido, Señor, para que tú obres. Muestra, Señor, te pedimos y te los presentamos, Señor, todas nuestras necesidades frente a ti, Señor, a tus pies, Señor. Permítenos, Señor, abrir y destapar nuestros oídos, Señor, para escucharte, Señor, para poder hablar como de ti, Señor, de tu amor y tu misericordia por cada uno de nosotros. Gracias, Señor amado. En el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.